Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes de este curso de Introducción a la Biblia. Nuestra clase que venimos trayendo a través de esta semana, del día viernes, hoy día miércoles, volvemos a retomar, pues estuvimos en unas festividades religiosas, lo que fue el lunes y martes, y por eso no pudimos tener clase el día lunes y el día martes. Pero hoy retomaremos entonces nuestra clase del curso Introducción a la Biblia y este curso irá hasta el día viernes de esta semana. Los estudiantes que no han podido asistir, entonces estaremos enviando el link a cada uno correspondiente al grupo. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a hacer una oración, iniciamos nuestra clase el día de hoy. Bendito eres tú, amo del universo, Rey nuestro, Dios nuestro, que nos bendices con tus mandamientos y nos ordenas el estudio de tu sagrada palabra. Bendito eres tú, Padre amado, que favoreces al hombre con inteligencia, con sabiduría y con conocimiento, Padre, para poder comprender y entender este mensaje sagrado de las sagradas escrituras que nos dejaste para que pudiéramos tener una conexión contigo, Padre. Por los méritos de nuestro justo Mashiach, Padre, te damos gracias. Que sea tu inspiración divina llegando a cada uno de nosotros, Señor, para poder comprender, entender y poder dar un mensaje más vivo, eficaz, más próximo, conforme a tu sabiduría, Padre. Por los méritos de nuestro justo Mashiach. Amén y amén. Iniciamos entonces recordando el tema de introducción a la Biblia. Estuvimos entonces viendo las diapositivas pasadas, las clases anteriores, los temas de por qué debería el creyente estudiar el texto. Después estudiamos los objetivos del curso y las sugerencias para leer y estudiar el texto. Después estudiamos los pensamientos teológicos, el enoteísmo o enolatría, el monolatrismo o la monotría y el monoteísmo. También estuvimos estudiando el concepto de qué es una deidad. ¿Qué es una deidad? Entonces, para que todos pudiéramos tener claro todos estos temas que venimos estudiando en la escuela. Eh, Adicionalmente, también estudiamos el tema de qué es la Biblia. La Biblia viene de la palabra griega, de la raíz griega, biblios, que significa biblioteca o colección de libros. La Biblia es en realidad una colección de libros o escritos de extensión, origen y contenido hebreo. Eso es importante tenerlo claro, ¿no? Que viene de un contenido hebreo, o sea, su origen es hebreo. Hay un trasfondo social, cultural, religioso, monárquico, geográfico, lingüístico y adicionalmente hay un trasfondo de los modismos o los refranes que son totalmente de la cultura hebrea. Entonces, por eso es importante arrancar con todo este pensamiento hebreo que es monoteísta, constituyendo una analogía tanto para el pueblo de Israel como para los cristianos y creyentes de todo el mundo. Y sin embargo, todos estos escritos tienen un valor religioso especial, lo que les da una unidad propia. Los dos aspectos, estuvimos también estudiando la variabilidad de traducciones y de la misma, y la unidad de la misma, o sea, no se contraponen, sino que al contrario, se complementan. Estuvimos mirando también que hay más de 7.500 traducciones a la fecha, desde que el texto bíblico salen de su origen, de la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasa con estas traducciones que hemos visto y que se han dado a través de la historia? Ellas de tanta variabilidad que tenemos de las traducciones y la unidad misma de ella, que es el eterno Dios, su inspiración divina, lo que llamamos nosotros el Espíritu Santo, no se contraponen, sino que se complementan desde tiempos antiguos. Que la Biblia ha recibido diferentes nombres según su proceso de escritura. Y según su proceso de escritura, la Biblia, la Biblia ha tenido un proceso que antes de ser escrita fue una enseñanza oral. O sea, ¿qué significa eso? Que antes de ser algo escrito, prevaleció la tradición oral hasta la fecha. La tradición oral y su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos fácilmente el mundo oriental antiguo, por eso estamos estudiando el Israel antiguo, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento y nuestra época 2021. ¿Cómo podemos nosotros enseñarnos la Biblia en estos tiempos de nuestra época del siglo 2021? Entonces, esta transmisión en donde no se escribía, sino que solo se memorizaba,
esta transmisión oral de padres a hijos y de maestros a estudiantes se facilitaba porque se hacía en verso y con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla. Más tarde, más tarde estos autores la escribieron en cueros de res, la escribieron en cueros de res como vemos nosotros aquí, o sea, primero fue en tablas y después fueron en cueros de res. Aquí están, que se llamaron pergaminos, papiros o manuscritos. Pergaminos, papiros o manuscritos. Y estos escritos más tarde, que eran largas tiras de cuero, ¿cierto? De cuero de res fueron llamadas pergaminos que se enrollaban en 2 cilindros de madera. Y cada rollo era un libro, cada rollo era un libro que se escribían con plumas de ave, que se escribía con plumas de ave untadas en tinta. También se escribieron las antiguas Biblias, también se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas, sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Más tarde vinieron los codis, como lo vemos aquí en la imagen. Más tarde vinieron los codis, aquí están los codis. ¿Y qué representaban los codis? Los codis, los codis son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia y hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos y varios de estos codis son del siglo IV. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. En el año 1859, el sabio alemán Tischendorf encontró en un antiquísimo monasterio del monte Sinaí unos pergaminos magníficamente escritos donde está todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo, y son más o menos 346 páginas escritas con pluma. Y hace 16 siglos, esto fue escrito ¿en qué? En mayúsculas. En mayúsculas, todo ese texto fue escrito en mayúsculas, así como lo vemos ahí en la imagen, en códice. O sea, algo importante que aprendemos de la escritura antigua es que no tenía ni vocales ni tenía consonantes. Recuerde que en los manuscritos hebreos antiguos ellos no utilizaban vocales ni tampoco utilizaban puntos. Entonces ellos no, eso se llaman nekudots, ellos no utilizaban vocales, solo utilizaban sus letras, sus 22 letras del alefato hebreo, que luego las vamos a estudiar, y no tenían ni mayúscula ni minúscula. Por eso solo venían en un solo escrito que es mayúscula. Y adicionalmente no tenían ni puntos ni comas. Y es el famoso códice sinaítico. Entonces vamos mirando aquí el códice sinaítico, que es hasta llegar a nuestro último texto que tenemos nosotros aquí, que es la Biblia impresa. La Biblia impresa, aquí como la vemos. La primera Biblia impresa se imprimió en el año de 1459 después de Cristo, o sea, hace aproximadamente 564 años. Esta fue impresa por Johannes Gutenberg, quien la imprimió aproximadamente en el año 1459. Y la podemos observar aquí en nuestra imagen, en nuestra diapositiva, y se encuentra en el Museo de Gutenberg, el museo de la Biblia de Gutenberg. Ahí podemos encontrarla, la primera Biblia impresa. Ok, entonces, sin más preámbulos, nuestra clase hoy tiene que ver con todo lo que es el Tanakh. El Tanakh es el primer nombre que recibe la Biblia desde su origen, que es el hebreo. El Tanakh tenemos que es la Biblia hebrea, su nombre es Tanakh, lo que constituye para los romanos católicos y cristianos reformistas el Antiguo Testamento. Ahí tenemos el Tanakh, que ya vamos a mirar de qué abreviativo sale el Tanakh. Vamos a hacer una presentación de un video para que podamos nosotros observar qué es el Tanakh. Entonces, es la designación de los 3 grandes secciones que la forman: Torá, Nevi'im y Ketubim, que son la ley de Moisés, los profetas y los libros agiógrafos o escritos. Torá, que significa ley de Moisés, o el Pentateuco, que significa su transliteración al castellano, el camino o instrucción. Nevi'im, que significan los profetas. Hay 2 tipos de profetas, los anteriores y los posteriores, y en nuestra Biblia tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Ya después vamos a explicar por qué se llamaban profetas mayores y por qué se llamaban profetas menores, por qué se llamaban profetas anteriores y por qué se llamaron profetas posteriores. Y esta particularidad, este grupo, el Taná,
se divide en su tercera parte del acrónimo Ketubín, que significa libros hagiógrafos o escritos. Esta designación se refleja en Lucas 24:44. Les vamos a leer Lucas 24:44, que dice nuestro justo Machía, el Señor Jesucristo, respecto a este tema. Entonces aquí Lucas 24:44 nos cita lo siguiente. Lucas 24:44. Cito la Biblia, Dios habla hoy. Lucas 24:44 y escrito está. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Mira, ahí vemos en la ley de Moisés, en la Torá, el camino, instrucciones, en los libros de los profetas, Neviín, ¿cierto? Neviín, profeta, y en los salmos. O sea, el primer libro de los libros hagiógrafos era los salmos. Es los salmos en el Tanakh, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hacían referencia a los salmos, hacían referencia a los ketubín, a los libros hagiógrafos, que hace referencia aquí el maestro en Lucas 24:44. Entonces, vamos a ver el video, vamos a ver el video que tenemos para el día de hoy acerca de este tema bien interesante de Lucas 24:44 acerca del Taná. Vamos a ver cómo se forma el Taná, cómo se forma el Taná desde los tiempos antiguos, cómo se forma. Aquí en un video, el video nos va a enseñar un poquito acerca de cómo se formó el Taná. Entonces, para poderlo entender, el Taná. Ya estoy abriendo aquí. ¿Cómo se formó el Taná? Ok. Por favor, me avisan cuando les aparezca en su pantalla. Voy a dejar de compartir. Y vamos a hacer la presentación del Tanakh. Por favor, me avisan cuando les aparezca ahí. No, aún no. ¿Aún no? Ok. No, señor. ¿Ya? ¿Ahora sí les aparece? Sí, Sí, en su ya. pantalla digital. Ok, ok, muy bien. Entonces vamos a escuchar. Dicen si alcanzan a escuchar. No, aún no se escucha. ¿Alcanzan a escuchar? No, aún no se escucha. Si abres una Biblia cristiana Ya, protestante y miras el índice, notarás que los primeros ya. 3/4 ¿alcanzan a escuchar? Llamada el Antiguo Testamento. Sí, señor, sí se escucha. La lista de libros, verás que está formada por 32. ¿No? ¿No alcanzan a escuchar? Sí, sí, señor, sí se escucha. ¿Aló? Sí se escucha. Sí se escucha. ¿Alcanzan a escuchar el audio? Sí, sí, señor. No sé si le falta sonido. Voy a cambiar el sonido. Espérenme un segundito. Por favor, me avisan si alcanzan a escuchar algo. Por favor, me confirman. ¿Aló? ¿Me confirman? Sí se escucha. Sí, señor, sí se escucha. Por favor, alguien que me confirmen si alcanzan a escuchar algo. Sí, sí se escucha. ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas o no? ¿Aún no? Sí, ¿Se alcanzan a escuchar? ¿Aló? sí se escucha. Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, señor, sí. Ok. Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada el Antiguo Testamento. Si miras la lista de libros, verás que está formada por 39 obras más pequeñas que se agrupan en 4 secciones principales.
Las primeras 5 son llamadas el Pentateuco, seguidas de los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros de los profetas. Ahora, eso parece bastante simple, pero en realidad es mucho más complicado e interesante. Este orden de libros en un solo volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras estaban todas en rollos separados y se concebían como parte de una colección unificada en 3 partes llamada Tanakh. Es un acrónimo hebreo para Torah, que significa instrucción, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Ese Tanakh tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento protestante, pero en un orden diferente. La Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que reciben su nombre a partir de profetas específicos. Después siguen los escritos, una diversa colección de textos narrativos y poéticos. Ahora, este diseño en 3 partes es muy, muy antiguo. Es referido en los textos judíos antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, el libro de Sirásida e incluso Jesús de Nazaret lo mencionó. Y eso es porque esta forma en 3 partes está entretejida en los mismos rollos. Si pones atención, descubrirás que cada rollo ha sido coordinado mediante referencias cruzadas que unen cada obra a la colección en 3 partes. Entonces, ¿quién juntó todos estos rollos? Fue un proceso largo. Algunos de los contribuyentes famosos son nombrados como Moisés y David, pero la mayoría de los autores permanecen anónimos. En la Biblia son llamados simplemente escribas o profetas. Estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme las generaciones de escribas proféticos reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes y eventualmente moldearon todo este material en una librería unificada de rollos, el Tanakh. Es claro, a partir de los textos en los Salmos y los profetas, que estos escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso, que a través de estas palabras humanas Dios le habla a su pueblo. Esta es la razón por la que atesoraban estos textos, estudiándolos y componiendo una colección unificada. No sabemos cuándo exactamente fue terminado el proceso, pero fue en algún momento en los últimos siglos antes del tiempo de Jesús. En su forma final, el Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel que dice revelar los propósitos de Dios para rescatar a todo el mundo. Y aunque no podemos hacer justicia a la colección entera en solo un video, es útil que hagamos un repaso general de lo que tratan estos rollos. La Torá comienza con Dios creando y bendiciendo un gran terreno, nuestro muy buen